Bueno, buenas tardes. Saludos a todos y todas. Bienvenidos a otra jornada del diplomado Fidel por siempre, vigencias, legados y convergencias. Ustedes saben que esto se da en el marco del centenario del comandante Fidel Castro. Hemos venido organizando una serie de diplomados con el movimiento de amistad y solidaridad mutua Venezuela-Cuba. Ustedes recordarán, porque ustedes han sido muy fieles, casi todos los que están aquí. El primero fue Derecho Internacional Público, Vulneración y Consecuencias Socioeconómicas para Venezuela y el Mundo. El segundo, Venezuela, Geopolítica Emergente. Y el actual, Fidel por siempre, Vigencias, Legados y Convergencias. Y la ponencia de hoy es Fidel, Martiano y Bolivariano, sobre el pensamiento, obra y acción de nuestro comandante Fidel Castro, ideario martiano, ideario bolivariano, y en defensa de la unidad latinoamericana, en defensa de nuestra soberanía, frente al imperialismo en general y frente al imperialismo gringo, en este caso estadounidense, que está otra vez reviviendo la doctrina Monroe. No solo la está reviviendo, sino que la está reforzando, la está actualizando, multiplicando, bueno, nos está atacando, nos está agrediendo. Entonces nosotros, frente a eso, tenemos nuestra dignidad, defendemos nuestra soberanía, seguimos en lucha y seguimos en resistencia. Entonces con ustedes, la ponencia Fidel, Martiano y Bolivariano, a cargo del profesor Erdis Leiva. Él es máster en Ciencias de la Educación, licenciado en Geografía, responsable de los movimientos sociales en el Estado de Mérida, compañero nuestro de hace unos cuantos años, luchador. Él es en este momento presidente de la Asociación de Cubanos Residentes en Venezuela, ACREVEN, ¿verdad? Sí. Entonces, con ustedes, la ponencia, y les dejo al profesor Erdis Leiva. Sí, buenas tardes a todos. Esta ponencia viene en un marco muy adecuado, porque recientemente, el 28 de enero, se celebra un aniversario más del natalicio de nuestro apóstol José Martí. Era un hijo de América. Él decía: de América soy hijo y a ella me debo. Y en el día de hoy, la ponencia Fidel, Martiano y Bolivariano. Nosotros tenemos que partir de la premisa que Fidel fue un hombre excepcional, tal como lo fue Hugo Chávez, y en sus tiempos anteriores Bolívar y Martí. O sea, que hay una mezcla de Cuba y Venezuela. En ese sentido, cuando Martí llegó por primera vez, lo primero que hizo fue ver la estatua de Bolívar, aún sin sacudirse el polvo del camino. Eso indica la pasión, la devoción que tenía nuestro José Martí por el Libertador. Esta misma simbología, esta misma seguimiento de los ideales es el que ha tenido por siempre nuestro comandante Fidel Castro desde que inició estudios pequeños. Como saben, Fidel estudió en Santiago de Cuba, en el colegio de Belén, hijo de terratenientes. Pero Fidel, a medida de que fue el transcursar del tiempo, fue tomando una posición diferente a la crianza. Vemos como nuestro Fidel, ya desde los movimientos de la juventud, ya tenía ideas contra la explotación, contra el capitalismo, y muy estudioso de la obra
martiana, a tal punto que José Martí fue el motor impulsor del ataque al cuartel Moncada. O sea, él lo dice claro. Él lo dice claro, no es él, no es el movimiento 26 de julio, es Martí pidiendo la libertad de los pueblos. Entonces, eso es lo que se transmite. Entonces, vamos a empezar hoy, vamos a ver un pequeño material de Fidel tras las huellas de José Martí. Porque saben que José Martí no solo fue político, también vino a Cuba a pelear, obtuvo grados, murió en combate en Dos Ríos, con grados de mayor general. O sea, fue el que unió los pinos viejos con los pinos nuevos y aglutinó a través del Partido Revolucionario Cubano toda esa masa de efervescencia, de independencia que había en Cuba. Y Martí no solo fue de Cuba, de América. Martí estuvo en Guatemala, estuvo en México, vino a Venezuela, otros países de América Latina, incluso los Estados Unidos de América. De ahí la frase, viví en el monstruo y conozco sus entrañas. Martí avisora de el poder y las ideas expansionistas de los Estados Unidos. O sea, fue un gran previsor de lo que podía pasar en el futuro con esa potencia que aún estaba en creciente. Entonces, es de ahí la importancia de José Martí. Entonces, vamos a ver un pequeño fragmento de unos minutos de Fidel tras los pasos de José Martí. Pero le iba a hablar. Adelante. Si quieren escuchar un poco Es Martí. Martí sintetiza el deseo de libertad, de lucha de todo el pueblo cubano, no solo de Cuba, sino de muchos hermanos de América Latina. Arribamos a una playa de piedras, la playita, al pie de Cajobabo. Sentí un deseo especial de estar esta noche aquí, a la hora de la llegada de Martí de Gómez. Y quería esperarlo con una bandera de la estrella solitaria, plenamente independiente. Creo que era el homenaje más digno que se le podía ofrecer a un hecho histórico de aquella grandeza, como fue el desembarco por aquí, por Playitas. Me recordaba muchas cosas, como es lógico. Me recordaba nuestro propio desembarco en el 56. Y pienso que simboliza mucho que después de 100 años nuestro pueblo haya sabido cosechar los frutos de aquel esfuerzo y ha sabido mantener independiente a la patria. También pienso con mucha admiración lo que hicieron y me asombro siempre que vengo a este lugar. Trato de imaginarme todas aquellas horas que precedieron el momento en que tomaron el bote y remaron hasta esta playa. Pienso en la impresión que podían haber sentido en el instante en que se encuentra este enorme muro a la orilla del mar. Creo que ellos la calificaron de pared entre ellos y Cuba. La oscuridad no era tan completa, porque había salido la luna, en honor de ellos. Aquí tenemos hoy también la luna casi en el mismo sitio. Y da la casualidad que también hoy es un martes. Nos intrigaba mucho la idea de cómo pudieron ellos salir de este lugar, cómo pudieron franquear
esa pared, esa muralla enorme que debe tener entre 60 y 70 metros de altura. ¿Cómo pudieron caminar por aquellos lugares? Quizás la luna les ayudó algo, pero decían que eran lugares de piedra y lugares de espinas, de vegetación hostil. Es una proeza el haber podido escalar por esos trillos y llegar hasta el primer lugar habitado, en medio de la incertidumbre que provocaba la ignorancia del sitio exacto en que habían llegado. La posibilidad de la presencia de fuerzas enemigas de los alrededores. Ellos eran solo 6 hombres. Es asombroso además los riesgos que corrían. Llegar por una costa de acantilado, donde casualmente hay algunas playas, pero algunas cerca de Jobabo. En el poblado de Jobabo podía haber fuerzas enemigas. ¿Cómo encontraron este sitio exacto? Además el más difícil de todas las playas que hay por aquí, en medio de grandes rocas que han caído en el mar de épocas pretéritas. Verdaderamente peligroso. Los que conocen un poco de mares y de costas saben que fue realmente casi milagroso el poder llegar sanos y salvos aquí a la orilla. Sin la voluntad habría sido inconcebible lo que hicieron. Y a mi juicio uno de los gestos más extraordinarios y de los hechos más extraordinarios de la vida de Martí y de Gómez, especialmente de Martí, porque Gómez estaba acostumbrado a los azares de la guerra y de la naturaleza. Pero Martí ha trabajado decenas de años en las ciudades, lleva a cabo un trabajo intelectual enorme, extraordinario. Dudo de que haya quedado mucho tiempo para escalar montañas, aunque dicen que subía y bajaba la escalera a una gran velocidad porque era un hombre de una actividad incesante. Pero no era un hombre de gran fortaleza física, no lo concebimos así. Sí, un enorme talento, de una voluntad de acero y una tenacidad infatigable. Por eso tú ves que él hace todas estas cosas cuando desembarca y escribe todo lo que va ocurriendo y no se encuentra una sola queja, un solo lamento. Va explicando las cosas como si fuera lo más natural del mundo. Y nosotros sabemos bien lo que es caminar por esos breñales y por esas montañas. Lo duro que es y lo cargado que venían ellos. Nosotros sabemos bien también que en el esfuerzo por organizar se dejan de hacer ejercicio físico. Bueno, cuando nosotros veníamos en el Granma, ni tiempo prácticamente para cargar el barco de comida, porque salimos bajo la persecución, ni la suficiente agua. Se prolongó el viaje, las cosas resultaron distintas, eso es conocido. Pero caímos, no desembarcamos en una playa, desembarcamos en una, digamos, en un lodo movedizo, donde nos hundíamos. Fue al revés. Me recordaba cuando bajaba hacia este punto y veía la playa contigua, como un lugar mucho mejor para desembarcar. Y me decía a mí mismo, les pasó como a nosotros, que 1 kilómetro más que hubiéramos navegado hacia el noreste y habríamos desembarcado por un muelle. Pero como el piloto pierde el rumbo y empieza a dar vueltas y otra vuelta y una tercera vuelta, y era de día ya, no quedó más remedio que
ordenarle que se dirigiera directo hacia los manglares que se veían en la costa. Y allí desembarcamos en un lugar muy difícil, un lugar conocido por los jóvenes. Si ellos hubieran navegado en el bote solo 300 metros hacia el oeste, habrían desembarcado en una playa más amplia, más segura. No se habría encontrado de luego con esta pared. Es mejor después de lo que pasó que haya sido por aquí exactamente, porque esa pared ha quedado convertida en un monumento para la historia. Allí habría sido un poco más fácil. Allí quizás habrían salido hacia la dirección del valle o de los terrenos más asequibles que están en las proximidades del pueblo de Cajobao. Habría sido un poco más fácil por ahí. Es difícil, sin embargo, imaginarse cómo pudieron salir de aquí. Pero lo hicieron ya y nos han dejado esa gloriosa herencia a todos nosotros. Esa es la emoción que sentía yo en el momento en que allí los esperaba con la bandera. Y soñando que esa escena la repitan siempre las futuras generaciones de siglo en siglo. ¿Qué mensaje usted le enviaría a las generaciones del próximo centenario? Que sean iguales que las generaciones que las precedieron. En primer lugar, la generación que inició nuestra lucha por la independencia. Y las generaciones que continuaron esa lucha. Las generaciones que se enfrentan hoy a difíciles circunstancias por mantener en alto esa bandera y libre a la patria. Que sean como esa. Es mucho pedir. Pero lo pedimos. Que sean mejores es pedir más. Pero lo esperamos. Emociona, ¿no? Ver la admiración que tenía Fidel por nuestro apóstol. Es por eso que Fidel era uno de los jóvenes de la generación del centenario. Ustedes saben que se cumplía 100 años en 1953, cuando varios jóvenes, siguiendo los pasos, los ideales de Fidel, de Martí, fueron al asalto al cuartel Moncada, inspirado en ese pensamiento y esa ética martiana de libertad, de justicia. Martí en sus premisas decía que ser culto era el único modo de ser libres. Entonces, esa frase conlleva a un sinnúmero de matices y cómo entenderla. Las personas deben tener preparación, deben tener acceso a la educación para enfrentar las injusticias. Es por eso que en el 53, un país con una dictadura de Batista, acabando con la juventud, hambre, miseria, desnutrición, dan ese paso al frente. Parecía que la juventud no iba a hacer nada en el centenario. No fue así. Vino un cuartel Moncada que fue el motor impulsor de la Revolución Cubana. Porque después del asalto al cuartel Moncada no fue una batalla, una victoria militar. No fue una victoria militar, pero fue una victoria moral. Vino un periodo de prisión en Isla de Pino, donde no se quedaron con las manos cruzadas, se empezaron a preparar, fortalecer, crearon una escuela para enseñar, para prepararse políticamente los cuadros.
Viene la amnistía en el año 55 y su salida a México, donde otra vez esos jóvenes del Centenario, unidos a compañeros que llegaban a ese movimiento, como el camarada Ernesto Che Guevara, que venía de Guatemala, del golpe de Estado a Jacobo Arbenz, se une, está Camilo, o sea, y se da una unificación de muchos jóvenes valiosos que emprenden esa ruta en el yate Granma. El yate Granma era un yate que no estaba en buenas condiciones, un yate para alrededor de 30 o 40 personas. Granma significa abuela en inglés, se lo compraron a una pareja. Y ellos salen a Cuba a liberar a Cuba. Ellos habían coordinado junto al movimiento en Cuba, liderado por Fran País, para que ellos, el 30 de noviembre se esperaba que llegara el yate Granma. Y en Santiago de Cuba, el 30 de noviembre, la ciudad se vistió de verde olivo. Sale por primera vez los brazaletes del movimiento 26 de julio. Y Santiago, fiel ciudad a la tradición, se vistió de verde olivo, donde muchos jóvenes cayeron en combate en las calles de Santiago. Eso indica de que ya en el pueblo cubano había un espíritu de libertad. Fatalidad, el mal tiempo no pudo que los compañeros llegaran el 30 de noviembre, desembarcaron en Playa de las Coloradas, en un manglar. Ahí Fidel decía que 1 kilómetro más hubieran llegado a un muelle seguro. Y de ahí la persecución de las hordas batistianas a las filas revolucionarias. Después del desembarco hay una separación de las fuerzas, y hasta que en Cinco Palmas se unifican los sobrevivientes, y eran 12. ¿Y qué se dijo allí? Con estos 12 ganamos la guerra. Ya el 17 de enero del 57, ya las fuerzas rebeldes liberan su primer combate victorioso en La Plata, plena Sierra Maestra. O sea, desde diciembre a enero, ya las fuerzas rebeldes comienzan a conocerse y dan en 2 años, con la sumatoria de todo el pueblo, sobre todo la región oriental y muchos compañeros que vinieron de las provincias occidentales, Almeida, que vino en el Granma, muchos jóvenes dieron la vida por esa revolución. Y el 1 de enero se da cumplimiento al pensamiento de Martí de una Cuba libre que él no pudo ver. Entonces, todo este proceso histórico, desde el 53 hasta el 59, esos 6 años, el actor intelectual de ese proceso fue José Martí. De ahí la visión martiana en todo momento del compañero Fidel. ¿Cómo se enmarca la visión bolivariana? Martí, fiel seguidor de Bolívar, estudioso de San Martín, Sucre, o sea, de todos los héroes. Hay un libro, se llama Los 3 héroes. Entonces, Martí en su andar en el mundo muestra un sentimiento latinoamericano y de justicia, que eso es Fidel, es el precursor. Ustedes ven que desde que Fidel asume el proceso revolucionario, el internacionalismo, la justicia social, la ayuda desinteresada a los otros pueblos. Bueno, se dice que América es una sola, desde Río Grande hasta la Patagonia. La patria es América. Y entonces él decía que era hijo de ella, y a ella así fue Fidel. Todo el proceso de la revolución cubana fue marcado en el ideario martiano. ¿Cómo llega Fidel a esos pensamientos? Bueno, la influencia martiana fue fundamental en ese caso. La lucha por la unidad latinoamericana y de los pueblos del mundo está inspirado en la visión martiana. El legado bolivariano de Martí a Fidel lo asumió también el comandante. A raíz, él vino, la primera visita
de nuestro presidente fue a Venezuela en el año 59. Fue la primera visita. Él vino a estrecharle lazos de amistad con los países de América. Entonces, todo esto se hace una amalgama de emociones, de matices, con el proceso revolucionario que comienza Hugo Chávez en Venezuela. La primera visita de Hugo Chávez cuando sale de prisión fue a Cuba. Y ahí se encontró padre e hijo. Y ese legado del pensamiento de Fidel, de Chávez, tiene la influencia de Bolívar y de Martí. Vamos a los resultados. El ALBA, las misiones, la misión Milagro, la misión Robinson, la misión Rivas, un sinnúmero de misiones que le dieron luz, esperanza y amor a los pueblos de América. Yo sí puedo. Entonces, vamos a abrir el debate y fíjate que fue una relación de momento. Fue como que un padre se reencontrara con su hijo. Y así fueron, padre e hijo. Fueron dos personas muy grandes en el siglo, dos personas que incluso dieron su vida por América, por el mundo y por la injusticia. Entonces, yo quería invitar acá al compañero que me diera su opinión desde el arte, de la literatura. Bueno, lo que pasa es que, disculpe, yo en mi vida, cuando me he tocado el tránsito como yo utilizo un método que es el diletantismo. Es disperso, diletantismo disperso. Martí, por ejemplo, ya para entrar en materia me pide que especifique que sea literatura. Es muy difícil planteárselo de esa manera porque el eje de Martí, su primer frente, es la literatura. Su desplazamiento en Estados Unidos, él hace un trabajo excelente con relación a la literatura, la promoción de la literatura, etc. Y es lo que va a hacer en Venezuela cuando viene en el 82. ¿Sí? Que viene, por cierto, llega a Venezuela el día de su cumpleaños, y sobre eso se pueden hacer novelas porque se han escrito muchos libros tratando de aclarar si sí fue ese día y a qué hora vino. Claro. Pero ese primer acercamiento de Martí en el caso de Venezuela es donde él redondea, es lo que dicen los estudiosos, por lo menos estos tres que encontré ahora, redondea la idea de nuestra América. Bolívar dijo, la patria es América. Martí une, vamos a decir, los límites, viene del monte, donde él siente que hay algo, esa frase que él dice que estuvo en el monstruo. Sí, Bolívar lo había hecho un poquito antes. Martí no sé, creo que 20 y pico de años después de la muerte de Bolívar. Cuando Bolívar dijo, los Estados Unidos, ya ustedes saben la frase. Eso es una profecía. Eso es una profecía. Nosotros, por nuestra relación medio marxiana con el marxista, a veces no tocamos el punto religioso no. Yo soy crístico, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí dijeron caballo. Esa palabra aparece en el primer discurso que da Fidel en Moncada después de la Revolución, del triunfo de la Revolución, que fue el momento en que vino una paloma blanca y se le puso acá. Eso entraría en la literatura, en la ficción, ¿no? O en la fantasía, para hablar de género. Pero hablando de los géneros ahora, sobre todo que se han multiplicado los géneros de expresión literaria, la llamada amalgama de género, en el que yo puedo comenzar, por ejemplo, con una receta de cocina y termino haciendo 100 años de soledad. Ojalá. ¿Está bien? Eso tenemos que entenderlo. Ahora, por ejemplo, estos son los diarios de campaña, resumidos. Pero uno lo lee y es una novela fragmentada, donde él cuenta en detalle las cosas que nosotros, por ejemplo, como latinoamericanos, y a veces por eso no nos identificamos plenamente con el sentir socialista de ser revolucionario o las dos cosas.
y las vemos como sinónimos separados, no. Si tú eres socialista, por naturaleza eres revolucionario. La primera gran religión del mundo es una revolución, que la hizo Cristo, ¿verdad? Solo que los que siguieron después, por cosas que advierte aquí Martín, que son la separación de los cuadros dentro de los que sostienen esa primera estructura. La estructura, cuando comienza a fragmentarse abajo, que son las advertencias de Martín, para no seguir contando lo que ya contó el autor, que es el itinerario del recorrido que hizo Martín. Yo, por ejemplo, veo, cuando leo esto, encuentro eso y lo relaciono con un escritor importante que vio la revolución cubana como la salvación del tercer mundo, que es Julio Cortázar. Julio Cortázar escribe un cuento que él dice que se lo relató el Che, del desembarco. El cuento se llama La Reunión, lo pueden buscar en los distintos libros. Pero, por ejemplo, aquí está, en este estilo de escritor, de escritura, textualmente, analizando la obra con los parámetros ahora de este momento de lo que estudia la literatura. Aquí yo podría decir, y lo digo aquí, menos aquí bastante, por si después alguien aparece por ahí citando lo mismo, ya saben que yo lo dije aquí. La novela famosa, de una ruptura revolucionaria, socialista, porque era revolucionario socialista, Julio Cortázar escribe Rayuela. La estructura de Rayuela, de la ley. ¿Y qué relación tiene, por ejemplo, Cortázar con lo que estamos hablando? En el libro Che Cierra Adentro, hay una referencia de cuando se presentó, estaban todavía en la Sierra Maestra y fue muy joven, Julio Cortázar, que quería conocer a Che. Él escribió algunos poemas a Che. Creo que la canción de Pueblo, ¿cómo se llama? El poema de Nicolás Gesa, que lo musicalizó Pueblo, tiene que ver un poco con el poema que le escribe Cortázar al Che. Esa visión de ese escritor, ¿verdad?, que fue Martí, coincide con esa visión, por ejemplo, que tenía, en este caso nombro a Cortázar, para volver a Fidel. Como gran bolivariano, Fidel tiene una virtud, que era un lector insomne, creo que le decían. Es más, García Márquez dice, cuando lo dice y lo escribe, cuando tenía listo el General en su laberinto, él le remite una copia de los originales a Fidel y confiesa, García Márquez, y lo dice. Lo dijo también con la intención, porque muchos izquierdistas, como ya algunos que no nombremos, habían encubierto la cuestión socialista de la que se habían valido para figurar, porque había un vedetismo, que es una de las cosas que más afecta a la revolución, el vedetismo. Es que no podemos ver un escenario porque nos metemos allí. Esa cosa a veces hace mucho daño. Bueno, Fidel recibe el libro, dice García Márquez, el primer lector de todo un libro es Fidel. Porque es un carajo que lee más que el carajo. Y entonces él dice, me devolvió el libro con notas muy puntuales, al margen, será con este Fidel, y le dice una cosa que es extraordinaria. En la primera versión, García Márquez había puesto volver a comer mango, ¿no?, en el patio de no sé qué dónde. Y Fidel le dice, oye, revisa esa vaina con el historiador tal. Quiere decir que ya Fidel sabía de ese historiador. Pregúntale al historiador tal, que lo tiene allá en Venezuela, y escríbele a la doctora no sé qué, en España, en la Universidad de Murcia, creo, que también es una estudiosa de Bolívar. Sí, y allí en esa referencia, le dice Fidel, yo no sé, yo creo que el mango llegó después. Ese detalle tan pequeño significa la capacidad de almacenamiento de información de un líder como Fidel. Porque nosotros separamos, por ejemplo, decimos que un líder de esa talla es continuadora de una escuela, porque la escuela bolivariana, como en el arte, cuando dicen el impresionismo, es una escuela. Comenzó con Dota, pero hay una escuela hasta que se agota. Pero para no agotarse aparecen otros estilos
y continúa la vida de esa misma escuela. En el caso bolivariano, pues ya sabemos, podemos hablar de Bolívar cronológicamente hasta Maduro ahorita, por ejemplo, que es el que encabeza en este momento la etapa de la Revolución Bolivariana, que es una conexión con la Revolución Cubana, que es una conexión, eso le fue a Martín Caracas, la conexión con la revolución que se había empezado a hacer. Por eso era que Bolívar, Chávez nos decía, estamos haciendo la misma revolución, porque es una sola. 200 años después. Es una sola revolución. Entonces, cada uno de ellos fueron los jefes, los comandantes de ese periodo que les tocó vivir la revolución, pero es la misma. Y la literatura está ahí, o subyacente o por arriba, porque también la superestructura de la revolución, donde está el pensamiento ideológico, etcétera, etcétera, está hecho con libros. Si no se lee, si no leemos lo que es el planteamiento de nuestra revolución, pues no lo entendemos. No sabemos qué nos toca. Hay un principio que creo que en los escritos especiales del Che, creo que él hace énfasis en eso. Es un principio marxista. No sé si Federico, no sé. Pero es aquello de que la revolución te pone donde te necesita. No donde el vedette quiere hacer juego. Y además por sus condiciones y su preparación. Porque no me van a poner a mí, por ejemplo, a hacer algo que yo no sé. La revolución no va a cometer ese error. Y si me propone algo, yo honestamente, digo con mi compañero, déjeme que yo sigo a ver. ¿Ves? ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros analizamos a Martí, ¿verdad? Escritor, intelectual, vino a Venezuela y encajó justamente con los movimientos que se estaban haciendo en ese momento de capa. Y por supuesto, fortalece el debate, convoca a los autores. Hay pues toda una presencia de 6 meses, creo que estuvo, que de verdad influyó en el panorama de lo que era la literatura en ese momento acá. Y eso lo impacta a él también, porque él amplía la visión. Es más, en este libro, ¿verdad? Este autor encuentra por ahí un texto donde él dice que Martí no solamente plantea la continentalidad de ese concepto de nuestra América, no, pensó en la libertad del hombre universal. Y esa vaina es más grande que el carajo. Porque eso viene por allá, Bolívar pasó por ahí. Y aquí hay un retrato del que podía ser pudo haber sido el primer Martí. Sucre. Entonces, de algún modo, ese escritor, que también lo fue, porque Bolívar no fue un militar que después escribió, no, Bolívar era un escritor, ¿verdad?, que después toma las armas para irse a luchar por ahí. Pero Bolívar dijo algo de Sucre, que es donde yo lo emparento con Martí, por el papel que desempeña Martí para continuar la revolución de la libertad del continente. Contra el mismo monstruo de la Ceiba, bueno, ¿qué dice por ahí? Sí. Ok. Es que Bolívar llamó a Sucre. Él dijo en el Congreso de Bogotá, después del primer Congreso de Bogotá, después de la liberación de la Nueva Granada, él dice allí, delante de estaba toda la aristocracia, estaba todo el alto mando, etcétera, etcétera, los representantes de la sociedad, etcétera, hablando de cada uno de los que lo habían acompañado hasta ahí al triunfo. Él nombra a Sucre, pero él a Sucre le dio siempre el trato de hijo. ¿Cómo? Vimos, por ejemplo, cuando el compañero del día menciona la relación de Fidel con la primera vez con Chávez, fue eso. Se encuentran dos, sí, que padre e hijo, porque hay una continuidad en la idea. Pero la idea tiene que ser praxis, para que sea revolucionaria. Si no, es cotorra. Claro. Es cotorra. Es sigla y eslogan. Si hay un pensamiento, tiene que ir a la acción para que se consolide esa idea. Si no, bla, bla, bla. Tenemos que tener eso claro. Bolívar dice de Sucre en ese congreso. Habla de Urdaneta, habla de cada uno de ellos y dice, y Toñito Sucre, todavía no era mariscal, Toñito Sucre, que dicen de él esto, y dicen de él esto, y dicen de él esto, y bueno, ¿qué tal? Porque en el ejército tenía un gran prestigio como militar,
porque era muy duro, como el Bayardo ¿cómo se llama? De Camagüey. Ignacio Agramonte Loinás, El mayor, el mayor. el Bayardo. Eran de esos militares, porque todavía no, creo que ya tenían la conexión, posterior a la conexión con Martí, pero en el pensamiento, pero en ese momento que le toca ese capítulo a él, es un poco lo que le toca después a lo que hace Martí, para que la revolución continental se vaya consolidando por etapas, porque es un libro. La revolución comienza el día siguiente que llegan de España a América. Más nada. Si uno ve desde ahí, empieza a encontrar que ahí está en los libros, en la literatura. Yo no sé, por ejemplo, si Martí leyó la historia de la provincia de Venezuela de José Río de Ibáñez. Léanselo, que es un libro de historia, hermosamente escrito, parece una novela. Ahí está una profecía. Porque aquel momento era el absolutismo como el que tenemos en ahorita con Trompedófilo. ¿Eh? O sea, vean que las cosas cambian en el tiempo, pero son distintas porque parece que son distintas por el tiempo, pero se repiten. Porque es el mismo enemigo. El Tron ahorita es ese emperador que enfrentó Bolívar, que enfrentó Martí, que enfrentó Sucre. Y ahí viene el gran personaje. Sucre fue militarmente, se le puede considerar así, superior a Bolívar. Bolívar era una estratega porque tenía una mirada más allá del campo de batalla. Y Sucre miraba el campo de batalla sin mirar más nada. Cuando le decían, mire tal cosa, él miraba aquello y no miraba el campo de batalla. Pero era muy estricto. Y Bolívar dice, Toñito Sucre es la cabeza mejor organizada de Colombia. Martí lo fue. ¿A quién le deja? ¿Cuál es la cabeza que viene después mejor organizada de la Revolución en América? Fidel. Y después Fidel, pero Fidel tiene también otros que también fueron las cabezas más ilustres de la Revolución Continental, todos los que podamos nombrar, ¿no? Bolívar también. Y Bolívar viene de alguien que lo pensó mucho antes, que planteó, porque la idea continental de la liberación del continente es una idea mirandina, es la colombeña, el incanato, y ahí hay una serie de interpretaciones. Cuando uno recorre más o menos en lectura esos capítulos de la existencia de América, vemos, por ejemplo, cuando esto último que dije, para cerrar ya, el que Martí piense en la libertad o del hombre libre, pero el hombre universal, un derecho universal, se está adelantando cuánto tiempo a esto de las Naciones Unidas, y todo este cuento de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que ver nosotros, que somos profetas. Fueron profetas de la revolución. Y yo digo que son continuadores de la primera gran revolución del mundo, que fue la cristiana. ¿Sí? Hay un libro, búsquense el Fidel y la religión, de Frei Beto, que es uno de los jesuitas que estudiaron todo el fenómeno de la relación marxismo-cristianismo, las semejanzas, las vías, para encontrar la fuente final de la teología de la liberación. Hay un libro de Francisco Pi Vidal, que hay que leerlo, Bolívar, precursor del imperialismo. Y para leerlo así anecdotariamente, no porque sea inferior, sino porque recorre muchísimas cosas, como el estilo mío de explicar lo inexplicable, es que es Chelsea Redemptor. Ahí hay una multitud de testimonios, de anécdotas, de los que participaron, de los que vieron, de los que pasaron por allí, que enriquece esa mirada que no tenemos, por ejemplo, de lo que sucedió en la Sierra Madre. Que es un poco la comparativa con la Sierra Madre en el caso de la Revolución Mexicana. Una pregunta por acá. Siempre la historia va a estar a favor de la justicia. Siempre. Y siempre las revoluciones
van a existir, van a estar presentes. Siempre va a haber personas que van a defender los ideales de izquierda, de justicia y libertad. Es por eso que nosotros consideramos que Fidel fue el máximo exponente de la ética martiana y de la integración latinoamericana de Bolívar, porque unificó en esos dos seres su visión pragmática de la Revolución Cubana. La Gran Colombia, esa era una idea de Bolívar. ¿Cómo se materializó con Fidel y Bolívar? Con Fidel y Chávez. El tratado, el ALBA, Petrocaribe, la Asociación de Estados del Caribe, o sea, la CELAC, son ideas de libertad, justicia, donde Martí y Bolívar están presentes. Fíjense que Martí está tan presente que en el alegato de defensa del juicio de Fidel, que lo vamos a observar en 3 minutos, vamos a observar cuál fue el alegato de defensa de Fidel Castro. El ideario martiano, con ideas de unidad, justicia social. Vamos a poner eso. Condenadme, no importa, la historia me absolverá. Hoy, el problema de la tierra, el problema de la industrialización, el problema de la vivienda, el problema del desempleo, el problema de la educación. De modo que si el país no recuperaba esa riqueza y la ponía en su servicio, no era posible llevar a cabo un programa de esta índole. Y ya yo tenía un plan revolucionario antes del golpe de Estado. Entonces hice la defensa y después, pero allí estaba Marta, después tuve que reconstruirla, porque ya allí no había un micrófono ni nada, y la reconstruí en la prisión. Entendemos por pueblo cuando hablamos de lucha a la gran masa irredenta, a la que todos ofrecen y a la que todos engañan y traicionan, la que anhela una patria mejor y más digna y más justa, la que está movida por ansias ancestrales de justicia por haber padecido la injusticia y la burla generación tras generación, la que así ansía grandes y sabias transformaciones en todos los órdenes. La República había ido atravesando de gobierno en gobierno, cada vez peores, cada vez más corrompidos, cada vez más entreguistas a los imperialistas norteamericanos. Los males sociales se acentuaban, el desempleo crecía la incultura, crecía la pobreza. Incluso desde antes del golpe de Estado de Batista, yo había llegado a la conclusión de que la solución de los problemas requería un cambio radical. En 2 palabras, una revolución. Ya tenía la concepción del programa del Moncada. Íbamos a proclamar ese. No era un programa socialista, pero era la antesala del socialismo. Y ahí en la historia de la soledad hay unas cuantas cosas. Uno de los becerros de oro
Y hay una serie de cosas dichas entre líneas que hay que leerle entre líneas. Yo sabía lo que quería decir. No se proclamó el socialismo, porque nosotros éramos socialistas y éramos marxistas. Abel era y entusiasta, y Montaner lo era entusiasta, Ñico lo era entusiasta. En el programa del Moncada, que con toda claridad expusimos ante el tribunal que nos juzgó, estaba el germen de todo el desarrollo ulterior de la revolución. Su lectura cuidadosa evidencia que nos apartábamos ya por completo de la concepción capitalista del desarrollo económico y social. Como hemos dicho otras veces, aquel programa encerraba el máximo de objetivos revolucionarios y económicos que en aquel entonces se podía plantear, por el nivel político de las masas y la correlación nacional e internacional de fuerzas. Pero su aplicación consecuente nos conduciría a los caminos que hoy transitamos. Ningún programa económico y social se cumplió jamás en este continente como se ha cumplido el programa del Moncada. Con el devenir del tiempo y la propia lucha, se han superado con creces todas las esperanzas de entonces y avanzamos hace rato mucho más allá por la senda gloriosa de la revolución socialista. Lo copié en Limón. Esa sí era la tarea del indio. Con jugo de limón, en cartas que le mandaba a Lidia, mi hermana, a Inmita, y unos pedacitos así, y después toda la hoja completa. Escribir en Limón es difícil. Y que no haya dejado un solo error, se requiere la concentración de una hormiga ahí paciente. Y yo tenía mis técnicas de cómo ir haciéndolo, porque durante unos segundos tú ves todavía la humedad. Después lo ponen en una plancha, lo ponen en un horno y sale completo. No se podía plantear un programa socialista, habría sido irreal. Y planteamos el programa que se debía plantear en ese momento. Ese fue nuestro programa. No hicimos ninguna mentira en cuanto creíamos que eso era lo que tenía que hacer según toda una primera etapa de la revolución. Y lo cumplimos. Deseo asegurarles algo parecido a lo que dije ante el tribunal espurio que me juzgó y condenó, pero esta vez no seré yo quien lo diga. Lo afirma y augura un pueblo que llevó a cabo una revolución profunda, trascendente e histórica, y supo defenderla. Condenadme, no importa, los pueblos dirán la última palabra. Y así ha sido. Y así ha sido hasta la fecha. Fidel está suelto por los pueblos de América como el comandante Hugo Chávez. Fíjense que Fidel, su programa de lucha fue el programa Martiano.
No era un programa socialista para la época, pero era un programa justo, igualitario, donde la vivienda, los derechos de educación eran las premisas de esa revolución. Y la prioridad. Hay una obra de Martí que asemeja mucho el espíritu de lucha del pueblo cubano, del pueblo venezolano y de los pueblos. Se llama Abdala. Fue escrita por Martí en el 1869, donde en esa obra narra la lucha de un pueblo, de un príncipe nubio. Nubio es un país de la antigua África que debe estar hoy en Etiopía, Somalia, en el cuerno africano, que se enfrentaron con un país opresor y que el joven estaba dispuesto a ofrendar su vida por la libertad. Y eso es una simbiosis de hoy, de la actualidad, de lo que es Cuba, de lo que es Venezuela, de lo que es Nicaragua. Fíjense que tiene tanta simbología en el pueblo cubano que la primera vacuna contra el COVID de Cuba, ¿cuál es su nombre? Abdala. Entonces, es para que vean que es una sola historia. Bolívar Martí, Chávez, Fidel, Nicolás Maduro, Díaz-Canel. Son los mismos. Y siempre la historia va a estar y la justicia del pueblo, del poder del pueblo, porque el pueblo es el que manda. Y hoy vemos una ola desatada de la derecha y muchos cambios de gobierno en los países de América Latina. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El propio Brasil volvió otra vez a que el PT estuviera en el poder. Y son elementos que dan esperanza de lucha en el mundo. Siempre va a haber una chispa en el mundo para la revolución y la libertad. Entonces, a grandes rasgos, creo que en el día de hoy era analizar el enfoque martiano y bolivariano dentro de la personalidad de Fidel, donde hizo una revolución con todos y para el bien de todos. Eso es una premisa martiana, donde unió el pensamiento bolivariano de la unidad latinoamericana, el ALBA, el MECOSUR, las misiones, la CELA, UNASUR, incluso Chávez tuvo una idea de que era una sola moneda, el Sucre, que era el sistema único de compensación regional. Esas son ideas bolivarianas y martianas, porque Martí siempre tuvo presente que América era una sola y que los pueblos de América debían estar apretados como la plata en los Andes, o sea, unidos. Entonces, es importante que sepamos eso. El antiimperialismo de Martí se ve reflejado en Fidel y en Chávez. La justicia social, el humanismo, conocer a América como la patria grande. Fíjense, esos son ideas importantes para tener en cuenta cuál fue el pensamiento de Fidel y de Chávez. Lo mismo que fue Bolívar, Martí, Sucre, San Martín, Bernardo O'Higgins en Chile. Esos compañeros reencarnaron en Sandino, Antonio Guitera, Farabundo Martí, un venezolano que cayó en Cuba con Guitera, Carlos Aponte. Entonces, eso siempre van a ser nuevos líderes que van a llevar la bandera de la revolución. Hoy es Nicolás Maduro, hoy es Díaz-Canel, hoy es Ortega. Entonces, siempre la izquierda y el poder del pueblo del sí, que está retiada con el pueblo. Entonces, eso es importante. Y siempre hay una premisa que todos tenemos que tener en cuenta. Al imperialismo no podemos crearle, señores, así, un tantito así. Entonces, yo les recomiendo que sigan Cuba Debate, que sigan RT, que sigan Almayadín, sigan Inspan TV,